En Noticias Caracol seguimos tejiendo diálogos para no polarizar. La conversación de hoy de Alejandra Giraldo es con el escritor colombiano Mario Mendoza. Mario es autor de varias novelas, libros de cuentos y novelas gráficas. Es Premio Biblioteca Breve de Seix Barral de Barcelona y Premio Nacional de Literatura por su novela Satanás. Sus libros han sido llevados al cine en 3 oportunidades. Su más reciente novela, Vírgenes y Toxicómanos, fue uno de los grandes éxitos en la Feria del Libro de Bogotá. Mario Mendoza, es un gusto para nosotros que haya aceptado esta invitación a Diálogos para no polarizar de Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación. Comencemos por conocer cuál es su visión de país en este momento, cómo lo siente, cómo lo ve. Es lamentable porque es un país que sigue enfrascado en unos odios y en unas rencillas y en unos resentimientos de vieja data que no hemos podido superar. Y yo creo que buena parte de esto tiene que ver con nuestra profunda incapacidad para entender el otro, la alteridad, algo que Mockus insistió una y otra vez, y era el otro es sagrado. El otro es sagrado significa que por encima del yo está el tú. El importante es el otro, y eso es lo que no hemos podido aprender. Y es muy grave porque emocionalmente el aprendizaje y el crecimiento depende del otro, no depende del yo. El presente no puede ser el futuro, pero lo hemos recitado una y otra vez en la historia de Colombia, pero seguimos siendo esclavos de una violencia incesante y absurda. ¿Por qué? A mí me gustaría regresarme al origen arquetípico de la guerra, que es el guerrero, ¿no? Y el guerrero viene de la épica. Esos héroes los ha heredado el cine, la televisión, y nosotros hemos empezado a crear el arquetipo del guerrero, el duro, el fuerte, el que se impone, el que nos va a liderar finalmente. A salvar para llevarnos al otro lado, para conducirnos a un lugar mejor. El problema de ese arquetipo es que ese arquetipo va ligado a una cosa muy triste y es el matón. Es una lógica casi que prehistórica, ¿verdad? Es el del garrote, el que se ha ganado su puesto a golpes. Colombia ha tenido guerreros en un bando y guerreros en el otro. Entonces, no importa la ideología, el arquetipo es el mismo. Es el tipo uniformado, fuerte, con voz de mando, que tiene un revólver al cinto casi siempre, que se viste de camuflado, que dirige unos determinados ejércitos. Ese arquetipo es muy triste por una razón, porque hoy en día lo que prima realmente, el valor profundo hoy en día no es la fuerza, es la inteligencia. Y no hemos podido reemplazar esos arquetipos. ¿Y hay guerreros que combaten con ideas? Yo cambiaría el término guerrero, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que nosotros hicimos un proceso de paz pensando precisamente en vencer a los guerreros. ¿Quiénes? ¿Quiénes los vencen? La sociedad civil, nosotros, los que estamos, lo que se llama el tercer bando. El tercer bando es la sociedad civil, gente pacífica, que no compra revólveres, que no se impone, que no grita, que no roba, que no expropia, ¿verdad? Gente que no cree que tiene la razón de una manera fundamentalista. No, es una gente pacífica que cree en otras dinámicas distintas, pero el problema de ese proceso de paz es que la mayoría de las veces esos procesos que hemos seguido internacionalmente triunfaron porque había un tejido social muy fuerte. Hay una sociedad civil que les dice: nosotros no necesitamos un matón, nosotros necesitamos un médico, un arquitecto, un deportista, un artista. Entonces el lío es que nosotros debimos llegar al proceso de paz, tanto con un bando como con el otro. Esos procesos de paz fracasaron por una razón, porque nosotros no teníamos estructura social, no había tejido social. Y una razón por la cual no había tejido social es por el clasismo exacerbado que tiene Colombia. Nosotros no nos mezclamos. Y el origen de la violencia en Colombia está ahí, en que nosotros no nos mezclamos. Entonces nosotros no pudimos hacer entramado social. Como no había ese entramado social, los bandos nos rompieron y lograron fracturar por completo
eso que debió ser sociedad civil y que no logramos construir. Y al día de hoy seguimos enfrentados. ¿Cuál es la diferencia de la sociedad colombiana versus otras sociedades? Porque si bien no en todas se construye sobre la estratificación económica, pues sí hay clases sociales. Cuando tú estás en Europa o cuando tú estás en Canadá o estás en Estados Unidos, nadie le pregunta al otro, ¿y tu familia qué hace? Nosotros no tenemos la posibilidad de llegar al otro sin estar clasificándolo socialmente. ¿Tú eres de los Restrepo de dónde? ¿De tal lado? ¿O dónde estudiaste? Entonces, nosotros, el problema es que tenemos que primero hacer una autocrítica todos. Fíjate que uno de los grandes errores siempre en estos casos es que uno dice nosotros somos los buenos, ¿no? Grave error, grave error. Toca partir del problema de que el problema es uno. Pero yo empezaría cambiando por los símbolos. Fíjate, las administraciones, tanto de un bando como del otro, han usado la espada de Bolívar. O sea, yo no sé si a ti te parece que la espada, que tú estás lista para salir a dar garrote en la calle con la gente que no piensa como tú. Yo me siento incapaz de comprar un machete, nunca voy a tomar clases de balística y no pienso hacer polígono jamás en mi vida. Y no pienso herir ni salir a masacrar a los que no piensan como yo. Y la espada de Bolívar me representa, yo no creo. Yo creo que eso viene de una mentalidad muy particular de una gente que tuvo que cruzar la guerra y que cree todavía en esos símbolos. Entonces yo empezaría por poner otros símbolos. Yo puedo proponer, por ejemplo, en este programa se me ocurre proponer la pluma de García Márquez y el pincel de Fernando Botero como símbolos de la nación. Mario, ¿cómo seguimos avanzando en la deconstrucción de esos arquetipos de guerreros cuando además hoy estamos en una realidad donde lo virtual cobró tanta importancia y que sigue alimentando esa psicosis, esa visceralidad que cada vez es más protagónica en la sociedad? Sí, mira, el odio es una pasión viral, o sea, se extiende viralmente a una velocidad alarmante en las redes sociales. Dentro de la red lo que sucede es que yo apenas hago una consulta, bien sea de un bando o del otro, inteligencia artificial me lee muy rápidamente, sabe qué estoy preguntando y cuál es más o menos mi inclinación. Entonces me va arrojando más de lo mismo. Entonces yo voy quedando encapsulado, yo voy quedando cada vez más atrapado en ¿qué? En mí, leyendo siempre sobre lo mismo, escuchando siempre sobre lo mismo. Hay un momento en el cual, como tú muy bien lo acabas de decir, entro en psicosis. Se llama psicosis digital. Solo veo y solo percibo y solo entiendo desde mis propios prejuicios y mis propias creencias. Una característica fundamental de un psicótico digital es que no tiene autocrítica, por ejemplo. O sea, nunca puede cuestionar a su bando. No, está muy entrenado para leer todos los errores de la contraparte. Es un pensamiento muy primitivo. Entonces, fíjate qué raro que la tecnología nos haya generado pensamiento primitivo. ¿Qué es eso? ¿Cómo sucedió? ¿Usted está en redes? No. Una de las razones por las cuales no estoy es eso. Y entonces ahí se alimenta una disyuntiva enorme y es, se quedan los radicales, claro, que alimentan las dos orillas, se van los moderados. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos para encontrar un centro y para tejer una visión compartida? Estoy completamente de acuerdo. Van quedando, o sea, en la red hay una sobrerepresentación de los que sí creen finalmente en el odio, en el ataque, en la posibilidad de descalificar, no, porque ya no se argumenta, solo se descalifica. Y los ciudadanos que no estamos de acuerdo, que somos más pacíficos, tranquilos, que no nos interesan ese tipo de confrontaciones ni esa manera de pensar, no estamos ahí representados. Entonces uno puede caer en una trampa terrible y es creer que el electorado es ese. Y no es así. En las elecciones del 2026 no son los bodegueros ni un lado ni los bodegueros del otro, no, es una gran masa de sociedad civil que está en el centro y que muchos incluso se han salido de las redes sociales cansados, agotados, dándose cuenta que no pueden pensar, porque aquí hay otra cosa que deberíamos tener en cuenta también, y es que pensar significa un diálogo con el otro, ¿no? Por eso esto que estamos haciendo los dos es fascinante y es extraordinario, porque significa que yo voy al diálogo con el otro, escucho, y en el diálogo hay una cosa fascinante, y es que si llego a perder, que sería fascinante perder, ¿por qué?
porque aprendo un montón, porque tus argumentos fueron mejores. Y gracias a que tú tuviste unos argumentos mejores, yo crecí. Yo llego a la mejor versión de mí mismo gracias al otro. Nosotros estamos en el imperio del yo. Aquí habría que enseñar algo difícil de enseñar, pero que me parece que podríamos proponerlo también hoy, y es cómo enseñar la escasa importancia personal. No te creas el centro de nada. Sería un curso, una educación de antiliderazgo, ¿verdad? Y el antiliderazgo sería fascinante y maravilloso, porque ¿con qué objetivo? ¿Para qué? Para trabajar en grupo. Entonces, hagamos una educación del no liderazgo y hagamos una educación de trabajar en equipo. ¿Cómo conciliamos esa propuesta tan maravillosa que usted acaba de hacer en tiempos de campaña? Y cuando pues una campaña justamente se trata de exponer las ideas y las propuestas, hablar, no tanto escuchar. Claro, porque tal vez la campaña del 2026, la clave no va a estar en un yo, sino en un colectivo. Porque nosotros no necesitamos más mesías. Nosotros no necesitamos salvadores y no necesitamos gente que venga a creer que ellos tienen la clave para salvar la nación. Y ese salto me parece que sería maravilloso para el 2026. Pero hoy hay una disonancia con esa figura de el todos, porque parece que estamos condenados a elegir entre dos bandos. Parece que esas dos rabias han aniquilado, han desdibujado a los moderados. Yo creo que somos mayoría los que estamos esperando otra cosa. Nosotros estamos cansados, la sociedad civil está agotada de eso. Yo creo que muchos colombianos sí deseamos ser solidarios, sí deseamos ser dulces con el otro, porque nos hemos matado de todas las formas posibles. No podemos más, pero ¿qué es lo que no hemos hecho? ¿Cuál es el capítulo que nos hace falta? El de la inteligencia y el de la ternura. Nosotros, ese capítulo está pendiente. Creo que estoy muy viciada por esas redes a las cuales usted no pertenece. Por algo me invitaste sí. Y es para intentar sí. proponer otra cosa. Cuando veía todo lo que estaba ocurriendo alrededor de Miguel Uribe Turbay, de su muerte, me di cuenta que incluso hasta en el dolor, hasta en la tristeza, estamos profundamente divididos. Pero hay algo del dolor que nos emparenta. Fíjate bien que a uno el dolor lo hace más sensible al otro. Fíjate en que hay algo que a todos nos pasó con el sepelio y con las otras muertes, porque no es solamente la de Miguel Uribe. Todo eso nos une en algo, en que estamos asfixiados, agotados, cansados. Tú y yo nos hemos sentado acá porque creo que ambos estamos exhaustos. Entonces, yo sí creo que hay algo positivo camino al 2026, y es que estamos en la obligación de tejer eso que no hemos podido, estamos en la obligación de hacerlo ya. Y estamos en la obligación de hacerlo ya para, de alguna manera, rescatar los valores de la democracia. La mayoría de las personas están en un nivel que es el de quejarse. No nos quejemos, no creamos que hay unos que tienen ese deber de hacer las cosas. No, nos toca a nosotros hacerlo. La pregunta es la de Kennedy en el famoso discurso. Acuérdate cuando dice: no te preguntes qué es lo que hace el país por ti, pregúntate qué haces tú por tu país. Y esa pregunta yo creo que es la que nos debe llevar al 2026. Nosotros sí podemos pensar, dialogar. Este programa a mí me parece un foco de resistencia civil. Y me parece muy importante que hagamos resistencia civil camino a ¿qué? A salvar la democracia y a salvar el diálogo entre nosotros y a hacer un enorme tejido y una gran red de resistencia civil frente a los guerreros y frente a la espada de Bolívar y esos símbolos que tienen ellos. Y yo creo que somos capaces, sí, por supuesto, somos perfectamente capaces. Y entonces, para hacer un llamado a la acción, propongamos tareas que desde la individualidad todos podamos hacer para alimentar ese tejido que nos ayude a llevar el país hacia adelante. Disminuya su ego, respete, salude, inclínese. Buenos días, hasta luego, buenas tardes. Escuche, cállese, silénciese. Me parece fundamental. Mario, usted gana. No. Gracias por convencerme con sus argumentos. Gracias por permitirnos escucharlo. A ti, muchas gracias por la invitación. Mil gracias.